Esta mañana la meditación está basada en la lectura que leyó nuestro hermano, Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. En esta lectura, es una lectura muy importante, queridos hermanos. En esta lectura, muchas de las enseñanzas que hoy día están alrededor y que hay enseñanzas que revuelven esta enseñanza, voy a tratar de explicarlo. Hoy, si ustedes pueden tomar nota, va a ser muy importante porque vamos a poder ver una diferencia que hay increíble en la manera de llevar a cabo la enseñanza o la educación acerca del cristianismo. En esta lectura, el Señor juzga por la fe. Eso es lo que vemos al inicio, pero también Abraham en este tiempo cuando Dios le está hablando. ¿Recuerdan la edad de Abraham? Abraham tenía 99 años de edad cuando Dios le habló, y Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años. ¿Por qué? Porque era imposible que ellos pudieran tener hijos. La razón por la cual Abraham tuvo un hijo nacido milagrosamente, esto es muy importante. Si no se puede entender esto, es difícil que podamos entender todo lo demás. La razón por la cual Abraham tuvo un hijo nacido milagrosamente fue para establecer la línea que llevaría a que Jesucristo naciera de la Virgen María. Esa es la razón por la cual Abraham y Sara tuvieron un hijo. Y dice la lectura en esta mañana: Abraham creyó en el Señor y se le contó por justicia. Esta es la primera vez en las Sagradas Escrituras que se usa la palabra creer. Aunque Abraham no fue el primero en creer, se lo llama el padre de los que creen o el padre de la fe. Todos sabemos eso. Abraham es el padre de la fe. Decimos que Él es nuestro Padre cuando tenemos fe como Él lo hizo para con Dios. Y esto es muy importante, la fe. La fe es exactamente lo mismo que creer. Es un sinónimo en la Biblia. Es importante que no separemos la fe y el creer. Es un concepto fundamental para la religión cristiana. En esta mañana, para poder saber lo que Dios nos dice en el texto, es importante ver lo que está pasando en este pasaje de la Biblia. Con estas pocas palabras de Dios en este verso, Él mismo, o sea, Dios mismo, esto es muy importante, anula, invalida, cancela todas las religiones humanas y establece su propia forma de hacer las cosas. ¿Se dieron cuenta la lectura y lo que dice? Él no juzga a Abraham por sus buenas obras. En ningún momento le dice: porque eres muy buena gente, Abraham, porque eres una buena persona. No. Lo único por lo que lo juzga es por la fe. Dios no juzga a Abraham por sus buenas obras. Y eso es importante hoy día para que podamos ver la manera en la que tú y yo nos movemos. O nos movemos haciendo buenas obras para agradar a Dios, o nos movemos gracias a la fe que Dios obra en nuestra vida para alabar a Dios. Eso es muy importante. Es muy importante porque la religión cristiana ha sido invadida con las falsas enseñanzas de las buenas obras para poder presentarte justificado ante Dios. Sí, hermanos y hermanas, todas las
religiones. Todas las demás religiones humanas que tienen fundamento humano te juzgan según un estándar de obras. ¿Qué quiere decir obras? Quiere decir lo que haces todos los días en tu vida, lo que haces para Dios. Esa es la manera en la que la mayoría de las religiones humanas, y digo humanas porque son religiones que han establecido enseñanzas o ordenanzas basadas en las ideas de las personas, todas ellas tienen un patrón de conducta, juzgan según un estándar de obras. Por ejemplo, tienes que pensar los pensamientos correctos, tienes que realizar los rituales correctos, tienes que sentir las emociones correctas, tienes que vestir de la forma correcta, tienes que decir las palabras correctas o tener la actitud correcta, tienes que hacer más bien que mal. Cualquiera que sea el tienes, todo reduce a lo que haces, todo se reduce a lo que haces. Pero si se dan cuenta, cada vez que escuchas el tienes que, todo se enfoca en lo que tú y yo tenemos que hacer, pero no se enfoca en el que hace todas las cosas. Eso es tan simple, pero tan complicado que puede pasar desapercibido. El problema con todos los tienes, con todos los tienes que acabo de mencionar, no cuadran, no concuerdan con lo que Dios le dice a Abraham en esta mañana. Eso es muy importante. En esta lectura, el Señor juzga por la fe. Nunca le dice a Abraham que vas a ser bendecido te voy a escoger para ser parte de mi familia por la manera en la que te has portado o lo bueno que eres. En ningún momento. Al contrario, lo juzga por la fe. El Señor juzga por la fe. Si encuentra fe en ti, entonces Él te ve como justo. Pregunta, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en Él? Dice el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Dice la Biblia que Dios contó a Abraham como justo. Esto es muy importante porque es interesante que la palabra, cuando le dice le fue contado por justicia, la palabra contado en el hebreo también se puede traducir como acreditado. Dios acreditó a Abraham justicia. Dios contabilizó a Abraham justicia. Debido a la fe de Abraham, el Señor eligió ver a Abraham como correcto ante su vista, ante sus ojos, correcto con Dios, justo en sus acciones, justo en todo, justificado en todo sentido. Y al final, todas las enseñanzas de la Biblia, y al final lo único que nos puede salvar a ti y a mí es presentarnos justos ante Dios. No hay manera de poder ser salvos aparte de eso. La única manera es poder presentarnos justos ante Dios. Y es como lo presenta Dios a Abraham. Hermanos y hermanas, Dios es el que pone los parámetros, no tú. Y digo esto porque hay religiones, hay movimientos que dicen ser cristianos, que te dicen cómo vestir, que te dicen cómo hablar, que te dicen qué comer, que te dicen con quién juntarte. Dios pone los parámetros, no tú. Él es el que los pone. Dios es el que pone las reglas, no tú. Dios es el que decide buscar a Abraham y hacer un trato con él. Pero este trato está basado en las cláusulas de Dios mismo. Dios es el que te acredita justicia a través de la fe. Dice el versículo 6 otra vez, y Abraham creyó. ¿A qué creyó? Abraham creyó a lo que escuchó, a la voz de Dios cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, tu descendencia va a ser grande, vas a tener un hijo, yo soy tu escudo, tu protector. Esas son promesas que Dios le dio
dio a este hombre, y cuando este hombre oyó esas promesas, creyó. Aunque no tenía nada de eso, aunque no en ese momento hubiera visto nada de lo que le prometió. Hermano y hermana, Dios te ha dado promesas a ti y a mí, y aunque en este momento no las hayas visto, esas promesas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que Él ha prometido en tu vida lo va a cumplir. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham tuvo fe y esa fe le fue contada para ser justificado ante Dios. Sin obras, no hay obras. Eso es muy importante. Por medio de la fe, sí, eres juzgado por Dios, como si tuvieras toda la justicia que pudieras necesitar para la vida eterna. Solo cree, eso es todo. Solo cree, eso es todo. Y cuando tú escuchas esto que te acabo de decir, probablemente puedes pensar, ¿qué? ¿Es tan fácil? ¿Cómo es posible que solamente creer? ¿Solo creer eso es todo? Hermano y hermana, aparentemente se ve fácil. Aparentemente se ve fácil, pero aquí es donde viene lo más difícil. El ser humano no puede creer en Dios sin la intervención de Dios. Para el ser humano es imposible creer en Dios por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y si hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios, es una muestra de que el pecado vive en nuestras vidas. Pero el Señor, a pesar de eso, viene a la vida de Abraham, y a pesar de tus pecados en este día, a pesar de cómo has tratado a tus hijos, a pesar de cómo has tratado a tu esposa, a tu esposo, a pesar de cómo has tratado a tus padres, a pesar de eso, el Señor hoy decide venir, así como vino con Abraham, a tu vida. ¿Por qué? Porque Él te eligió a ti y tú no lo eligiste a Él. Porque Él ha decidido venir a hablarte, porque te ama, porque sabe que cometes errores y sabe que eres un pecador, pero por eso el Señor ha venido a tu vida. En otras palabras, queridos hermanos, para ti y para mí es imposible tener fe en Dios si Dios no viene a nuestras vidas y nos regala la fe. Si Dios no viene a nuestras vidas y nos regala la fe, tú y yo estamos perdidos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice así: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Atención aquí, esta no nació de ustedes. Miren nada más lo que dice la Biblia. Por eso el peligro de que cuando tú le dices a alguien, tú nada más crees en Dios y todo va a estar bien. Cuando tú le dices a alguien, solamente cree en Dios, si esa persona no tiene ni idea de quién es el sujeto y el objeto de la fe, si no sabe que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y si no sabe que Jesucristo fue a la cruz a morir por sus pecados, porque sabía lo cochambroso que tiene su vida, y uno le dice a esa persona, tú solamente ten fe y cree en Dios, más allá de ayudarla y de apoyarla, la estamos mandando a un precipicio. Porque si esa persona no sabe quién es el objeto de la fe, quién es el que la rescató, quién es el que derramó la sangre por esa mujer o por ese hombre, lo único que va a entrar es en desesperación, porque va a andar queriendo creer a ciegas. Tú crees en Dios, pero Dios tiene nombre. Dios tiene nombre y su nombre es Jesucristo, aquel que fue a la cruz a morir por tus pecados y los míos. Por eso el peligro, queridos hermanos, como les digo, de a veces por querer ayudar a las personas, podemos afectarlas si no sabemos lo que estamos hablando. Por eso la importancia, más allá de decirle a una persona, tú solamente cree en el Señor en el momento en el que tiene dificultades,
en el momento en el que está pasando por un problema familiar o alguna enfermedad, más allá de decirle ese tipo de palabras tan simples, tan vanas y que no están agarradas de nada, tú y yo hemos sido llamados a predicar y a compartir la buena noticia que hay de salvación en Jesucristo. Esa es la invitación que nos hace. Y más allá de decirle, tú solamente crees en el Señor, hablarle de la promesa que hay en su Salvador. Hablarle de aquel que fue a la cruz a morir por tus pecados y los pecados de esa persona que tiene necesidad en ese momento. Porque no hay manera de poder enseñar o de compartir nuestra fe si no hablamos del objeto de la fe, si no hablamos del sujeto de la fe. Jesucristo es la única manera de poder ser salvos para ti y para mí. Por eso les digo, en esta lectura puede parecer tan simple, pero con esta lectura Dios pone los estándares. Dios es el que dice cómo tú y yo podemos ser justificados ante Dios. No por las veces que fuiste a la iglesia, no por las mandas que cumpliste, no porque te dejaste el pelo largo, no porque dejaste crecer el pelo al niño, porque le llevaste la trenza, porque pusiste velas, porque prometiste algo si te curaba. Todo eso son leyes humanas. La única manera en la cual tú y yo podemos ser salvos es a través de aquel que dio su vida por ti y por mí, y su nombre es Jesucristo. Romanos 3:20, miren lo que dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. ¿Cómo le vas a decir a una persona, tú nada más crees en Dios? Tú crees y vas a ver que todo va a estar bien. Dice la Biblia, esta fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y si tú has venido a la iglesia y sabes cómo viene la fe, dice la Biblia que la fe viene por él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos la palabra de Dios, el autor de la palabra se mueve en esta atmósfera. Cada vez que leemos la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, te habla individualmente. Dios te habla a tu corazón, a ti mismo, te habla de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus preocupaciones, de acuerdo a tus alegrías. Esa es la diferencia cuando hablamos y leemos la palabra de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, se mueve en tu vida. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Imagínense nada más aquellas personas que tienen una vida piadosa, una vida donde tienen que seguir cierto tipo de reglas. Cuando escuchan este tipo de lectura, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Quién está diciendo estas palabras? Está diciendo estas palabras el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, uno de los escritores de las mayores cartas de la Biblia, un santo, una persona que no le podía seguramente tachar de algún pecado o de lo que hizo. Pero a pesar de eso, este hombre, a pesar de eso, miren lo que dice: y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Hermanos, esto que les estoy leyendo es luz a sus ojos. Esto que les estoy leyendo es Dios hablándoles a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que es
quién es el que nos justifica. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Hermanos y hermanas, una pregunta a ti: ¿cuál es la máxima recompensa que Dios nos puede dar? Su Hijo Jesucristo, la promesa de saber que somos salvos por el padecimiento, muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Aquí está hablando Jesucristo: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que solamente cuando tiene necesidad busca a Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que cuando está enfermo es el día que se acuerdan de que Dios está en la iglesia y se predica? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a alguien que tiene una crisis o una dificultad y le hacen una promesa a Dios de que si me haces el milagro, ahora sí? Si me ayudas, ahora sí voy a hacer esto. Si me ayudas, voy a dejar de tomar. Si me ayudas, voy a hacer esto. A Dios no le interesa lo que le prometas. Dios te ha buscado y te sigue buscando en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, la fe es la tranquilidad de saber que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Hermano y hermana, ¿estás pasando por pruebas en este momento? ¿Necesitas la ayuda del Señor? ¿Quieres escuchar promesas de Dios para ti en esta mañana? Hoy en esta mañana, Santiago capítulo 1, versículo 12, mira lo que dice: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Hermano y hermana, el Señor no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor te tiene paciencia hasta el día de hoy. Y tanta paciencia te tiene que te sigue trayendo a su casa los domingos para que escuches su palabra. ¿Qué más prueba necesitas cuando ves que en su bondad, mira cuántos lugares faltan, pero el Señor te eligió a ti? Más allá de sentirte triste porque no vienen más personas a la iglesia, dale gloria a Dios que te trajo en este día y eres parte de la bendición del Señor en tu vida. Hoy el Señor te quiere hablar y te habla a través de su palabra. Y así como Abraham le creyó a Dios sin poder ver todo lo que iba a pasar, así como Abraham le creyó a Dios, tu descendencia será, dijo, ve las estrellas, así como todas las estrellas son, esa es tu descendencia. Querido hermano, tú y yo somos parte de esas estrellas. Tú y yo somos parte de esas estrellas porque todos los que creemos en el Señor Jesucristo somos hijos de la promesa que le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y así como están todas las estrellas en el cielo, cada estrella es una de las personas que este día está sentado aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído a través de la fe en Jesucristo a su familia. Y así como Abraham no dudó ni siquiera en ningún momento toda la promesa que le dio, así en este día la invitación es para ti. La invitación es para ti y para ti y para mí. El Señor va a cumplir sus promesas en tu vida. El Señor las va a cumplir. El Señor no se ha tardado. Lo que pasa es que dice la lectura es que te tiene paciencia. El Señor va a cumplir todas las promesas en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa,